por asistir a nuestro encuentro. De antemano unas disculpas porque la verdad hubo mucha gente y el ingreso estuvo un poco atrasado, por eso nos vimos en la necesidad de postergar un poco el inicio de este encuentro. Para los que no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Rosana Ramírez, yo soy la coordinadora del Grupo de Farmacovigilancia del INVIMA y estamos muy complacidos de tenerlos a ustedes acá. Gratamente, este encuentro coincide con el lanzamiento mundial en 32 países de todo el mundo de la campaña de reporte para eventos adversos de niños y de embarazadas que organiza la OMS. Por eso ustedes a través de nuestras redes van a poder encontrar estos videos durante toda la semana y esperamos que sean de su agrado. La sesión del encuentro de farmacovigilancia va a estar orientada en 2 jornadas, una hoy y la otra mañana, que efectivamente van a iniciar a las 8 de la mañana. Como ustedes saben, el ingreso es un poco lento porque estamos en el Club de la Fuerza Militar y se necesita por cuestiones de seguridad verificar la identidad de las personas que ingresan. Entonces, agradecemos por favor todos sus documentos de identidad para facilitar el ingreso. El día de hoy nos acompaña nuestro director de Medicamentos y Productos Biológicos, el doctor Francisco Sierra, quien estará encargado de darles esta bienvenida y hacer la apertura oficial del encuentro. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Rosana, por la introducción. En nombre del doctor Julio César Aldana Bula, el director general del INVIMA, quien no nos pudo acompañar por asuntos de su agenda, quiero darle la bienvenida a todos ustedes a este 5º Encuentro Nacional de Farmacovigilancia y agradecerle su presencia. Aprovechamos también, por supuesto, para agradecer a todos los organizadores de este 5º Encuentro Nacional de Farmacovigilancia, a la Asociación Nacional de Farmacovigilancia, a la Universidad Nacional y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a mis colegas del Grupo de Farmacovigilancia, en cabeza de la coordinadora Rosana, a quien, por favor, pido un aplauso de parte de ustedes para los organizadores del evento. Creo que este encuentro nacional nos sirve también para agradecer y festejar la participación de todos los miembros de la Red Nacional de Farmacovigilancia del país, que sin la ayuda de ustedes y la colaboración de ustedes en farmacovigilancia no pudiéramos haber logrado los avances y los alcances en los que nos encontramos. Desde el INVIMA creemos que la farmacovigilancia es un bien común, es un bien público, es una actividad social que le pertenece al país, que solo mediante la participación de todos los actores que hacemos parte de la seguridad del uso de los medicamentos, vamos a poder tener una farmacovigilancia más robusta, más sensible a los cambios o los efectos que pueda tener el medicamento una vez se encuentra en comercialización. Y sin ustedes, pues no sería posible ni la realización del evento, ni mucho menos, y cosa más importante, poder tener un sistema que hoy en día nos permita capturar lo que esté sucediendo con los medicamentos en el mercado. Por eso agradecemos la participación de las Secretarías de Salud, los delegados de los distintos departamentos que nos acompañan hoy, a los nodos que se han constituido a través de estos años de farmacovigilancia, por supuesto a todas las instituciones que nos ayudan y hacen los reportes desde su quehacer en la actividad hospitalaria, pero también obviamente reconocerle a la industria, quienes cumpliendo con su responsabilidad han hecho parte de ese equipo que han ayudado a que nuestro sistema de farmacovigilancia cada vez pueda mejorar. Gracias a la participación de todos podemos decir que en Colombia hoy tenemos aproximadamente 100.000 reportes de eventos adversos por año, lo cual es una cifra que ha ido increciendo, ha ido en incremento a través de los años.
Para corte de octubre teníamos alrededor de casi 60.000 reportes, lo que nos hace pensar que el número de reportes por año va a seguir incrementando. Cuando hacemos el análisis de una tasa de reporte de acuerdo a la población, encontramos que la tasa en Colombia se está acercando casi a los 600 reportes por 100.000 habitantes, lo que nos pone en un estado de sensibilidad del sistema a la par de otros sistemas del mundo, quienes se han fijado como 300 el número de la tasa como el indicador que permite medir la sensibilidad del sistema. Y las cuentas a nosotros nos dan que estamos alrededor de una tasa de 560 reportes por 100.000 habitantes, como les digo, ubicándonos en una situación bastante privilegiada en cuanto a la sensibilidad del sistema para captar un evento adverso. No solo ha sido el incremento del número de reportes en lo que hemos avanzado, Colombia también ha tenido unos avances significativos en la presentación y evaluación de los planes de gestión de riesgo. Con el grupo de farmacovigilancia ya se han evaluado cerca de 200 planes de gestión de riesgo que, gracias a la nueva legislación en Colombia, se hace obligatorio la presentación de los mismos. Y muy interesante no solo la evaluación del plan de gestión de riesgo como un elemento aislado de un trámite de registro sanitario, sino también la participación de los colegas de farmacovigilancia en la sala especializada de medicamentos, en los sitios donde se toman las decisiones sobre la comercialización o no de un registro sanitario. Yo creo que esto es una acción pionera, no solo en nuestro continente, sino también en el mundo, donde la farmacovigilancia no solo se enfoca en la poscomercialización, sino que también hace parte de las decisiones previas a la autorización de la comercialización. Por supuesto, aunque hay muchos avances, también hay muchas cosas por hacer. De hecho, esa es la importancia que nos encontremos aquí reunidos y que no declinemos en esos intentos. Encuentros como este nos van a ayudar a poder encontrar soluciones y avanzar en acciones que necesitan mejora. Dentro de esas podemos mencionar algunas. Como les mencioné, tenemos un buen número de reportes, pero la mayoría de esos reportes están viniendo de las instituciones prestadoras de servicios de salud. En segundo lugar está la industria y creemos que primero las instituciones que reportan debemos hacer un esfuerzo para que se descentralicen y también obtengamos reportes no solo de las ciudades capitales y de los grandes aglomerados de población, sino que también tengamos reportes de los territorios y de las zonas más apartadas del país. Hay una tarea por hacer. Segundo, el reporte de la industria y también tiene que mejorar en sus indicadores, no solo en la cantidad, sino también en la calidad del reporte que se está haciendo. Tercero, cuando analizamos los reportes, la mayoría de nuestros reportes, como les decía, es el reporte de la institución prestadora del servicio, pero todos o la gran mayoría de ellos son de eventos adversos. Poco nuestro sistema está haciendo para capturar fallos en la medicación o errores en la medicación. Creo que hay una tarea también por avanzar. Cuarto, cuando nosotros estamos viendo el tipo de información que se reporta, como les comentaba entonces, no solo vemos que hay que mejorar el tipo de reporte quien lo está haciendo, sino también la calidad del reporte que se hace. Desde farmacovigilancia nosotros tenemos una tarea de aplicarle los criterios e indicadores de evaluación de la calidad del reporte para retroalimentar a las instituciones, no solo en el número que se está obteniendo, sino también en la calidad de los mismos. La comunicación de la información y el análisis de la información. El INVIMA ha hecho un uso de los reportes que ustedes nos hacen. El INVIMA ha avanzado en el estudio de esa información para obtener señales a partir de ellas, pero creemos que todavía nos falta mucho por hacer y sobre todo nos falta también mejorar la forma como comunicamos y como retroalimentamos a ustedes, los entes territoriales y a quienes reportan, el análisis que hemos hecho de esa información. Creemos que entre más feedback o información nosotros retornemos al reportante sobre el uso que estamos haciendo de esa información, puede motivar una mejor participación, una mejor calidad de reporte y proponernos alcanzar puntos a donde no hemos podido llegar.
Los retos, creo que la farmacovigilancia es una ciencia que todos los días está renovándose y todos los días tiene nuevos retos por afrontar. Y eso pues está relacionado por el tipo de productos que están comercializándose en los países o que están comercializando en el mundo. Estamos nosotros aprendiendo cómo hacerle farmacovigilancia a los productos de síntesis, cuando ya hay pasos agigantados también en los productos biotecnológicos, y ni qué decir ahora los nuevos productos basados en cannabis medicinal que también van a llegar al mercado. Esto será, o siempre hay algo nuevo que tenemos que mirar, algo nuevo que tenemos que enfocar, y por supuesto las nuevas tecnologías siempre nos fijan unos retos. Segundo, hay retos también en las autorizaciones que se hacen o las autorizaciones especiales que a veces se conceden a los registros sanitarios, y aquí estoy hablando de los medicamentos vitales no disponibles, o los medicamentos huérfanos, o los medicamentos de uso compasivo, que por sus características en ocasiones tienen mecanismos de aprobación más cortos o diferenciados, que hacen necesario que los sistemas de farmacovigilancia sean más robustos, cosa que la información de seguridad, sobre todo, que no se ha podido tener a la mano de manera consolidada durante la fase de precomercialización, se pueda tener luego en la fase de comercialización, pero eso por supuesto pues también son tareas por realizar. Importante también, el INVIMA tiene que intensificar sus acciones de farmacovigilancia activa, y no solo el INVIMA, sino que eso será una tarea que tendremos que hacer de la mano. Y la farmacovigilancia activa y la farmacoepidemiología tendrán que enfocarse en estos productos donde haya un mayor riesgo y en donde nosotros consideremos que debemos ser más vigilantes sobre la seguridad de esos medicamentos que se están comercializando. Solo para mencionar algunos, pues muy pronto vamos a tener también productos ya biosimilares en el mercado colombiano, o se están tramitando muy pronto también, como decía, registros de medicamentos basados en cannabis. Creemos que eso va a pasar en el lapso de un par de años, en el año siguiente, y tenemos que movernos a saber cómo vamos a adecuar esa farmacovigilancia activa para tener la información. Los usos no incluidos en el registro sanitario. Eso es otra de las tareas que hemos hecho un esfuerzo en vigilar esos eventos adversos que conocemos o los que no conocemos, pero por lo menos con los usos incluidos en el registro ya hay una información de base sobre lo que puede esperarse del uso en esa indicación. No sabemos, si es un mundo desconocido, de los eventos que obviamente se produzcan en lo que no está incluido en el registro sanitario. De tal manera que con estas tareas y con estos retos encuentro que durante este quinto reunión en la que vamos a desarrollar, va a ser una oportunidad para tratar muchos de los temas o que son tareas nuevas para todos los integrantes de la red o que son retos también institucionales para el INVIMA y para las demás organizaciones que hacen parte de la red. Por eso celebramos que estén vinculados a este evento actores y participantes o invitados internacionales, las universidades de Colombia, y también el interés de nuestras secretarías de salud de querernos contar cuáles han sido sus experiencias, de la industria dándonos a conocer qué opciones o qué alternativas también han visto dentro de sus empresas para avanzar en la actividad de vigilancia de los medicamentos. Y revisando la agenda que se va a desarrollar durante estos 2 días, creo que el encuentro va a ser muy productivo y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sierra. Bueno, entonces para dar apertura, qué pena, no les habíamos dado la bienvenida. Tenemos invitados internacionales de México, de Ecuador, de Perú, de Washington, de la Universidad de Maryland. Y para abrir esta jornada, entonces vamos a iniciar con nuestro bloque de farmacovigilancia y uso seguro de medicamentos. Invitamos por favor a los ponentes a que ocupen las sillas de los puestos reservados aquí adelante para que puedan apreciar un poco mejor las presentaciones y también a los compañeros que se encuentran retirados que se puedan acercar un poquito más. Para esta primera
charla de crisis en farmacovigilancia, un cambio de paradigma, invitamos al doctor José Julián López, quien es químico farmacéutico, magíster en farmacología de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en atención farmacéutica de la Universidad de Granada, España, doctor en ciencias farmacéuticas de la Universidad Nacional, quien fue director del Grupo de Investigación de Red para el Uso Adecuado de Medicamentos, miembro de la Sala Especializada de Productos Naturales de la Comisión Revisora del INVIMA, cofundador y coordinador de la Red de Centros de Información de Medicamentos y del Caribe Red Similac, y profesor asociado del Departamento de Farmacia y del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Invitamos al profesor José Julián López y también nos va a acompañar el doctor José Gilberto Orozco Díaz, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en epidemiología, magíster en farmacología, PhD en salud pública, quien se ha desempeñado como profesor en farmacología de la Universidad Nacional y en la Javeriana. Ha participado en diversas asesorías al INVIMA, Ministerio de Salud, OPS y Secretaría de Salud de Bogotá en farmacovigilancia, con temas de farmacovigilancia como parte de la vigilancia en salud pública. Métodos en farmacovigilancia y cómo hacer farmacovigilancia, detección y evaluación. Es miembro de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión de Revisora de Medicamentos del INVIMA. Bienvenidos, doctores. ¿Hay un problema que se hagan allá abajo? ¿No? Listo. Bueno, buen día. En primer lugar, pues voy a tomar la vocería con Juliancho para agradecer a quienes nos invitaron a hacer esta presentación, a los organizadores, pero muy especialmente agradecerles a los que están presentes acá, ya que decidieron dedicar unos minutos de su tiempo a escucharnos a nosotros, y uno lo único que tiene en la vida es tiempo, y ustedes decidieron, es una cosa de lo que llaman los economistas un asunto de costo-oportunidad, perdieron la oportunidad de hacer otras cosas, dormir otro ratico, una caminata para un bosquecito, cosas que podrían ser más agradables. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho. Somos miembros de la Universidad Nacional de Colombia y entonces no podemos estar ajenos a lo que está sucediendo actualmente con la crisis de la educación pública en nuestro país, que afecta de manera directa a la universidad de la cual hacemos parte nosotros, y que es una crisis que, en opinión nuestra, refleja lo que algunos llaman una crisis de modelo civilizatorio, una crisis de la manera como los seres humanos nos acomodamos en este mundo para vivir y sobrevivir, y creemos que el tema sobre el que vamos a hablar, que es la crisis en farmacovigilancia, hace parte de esa crisis del modelo civilizatorio en el que nos encontramos nosotros actualmente. Entonces nuestra presentación, que se desacomodó, como ustedes pueden ver, se desconfiguró. Como objetivo nos hemos propuesto hacerles a ustedes una invitación a dos cosas. En primer lugar, una invitación a repensar la farmacovigilancia, a repensar los conceptos básicos de manera profunda, lo que entendemos y lo que hacemos en farmacovigilancia. En segundo lugar, una invitación a intentar recorrer un camino propio, un camino distinto en farmacovigilancia, y esperamos poderles mostrar en qué consisten estas dos ideas. Ustedes ven que esto de estar repensando lo que uno hace no es una cosa nueva. Bertrand Russell ya lo expresaba de la manera como ustedes lo pueden leer en la diapositiva. Listo, Juliancho. Bueno, doctor Orozco, ¿por qué hablar de crisis en farmacovigilancia? Quiero que no vamos a devolvernos, pero que miremos cuál es el título de la charla, es ¿crisis en farmacovigilancia o cambio en el paradigma? Entonces vamos a dividir la charla en esos dos pedazos. Lo primero es hablar un poco de por qué crisis, por qué tenemos que hablar de crisis, y lo segundo, vamos a hablar del paradigma en el cual estamos parados y cuáles son las propuestas que hemos pensado desde la academia. Doctor Orozco, entonces, ¿esa palabra no es pesimista o por el contrario puede constituirse en una oportunidad de mejora en la farmacovigilancia?
Julián, yo diría que más que ser una expresión pesimista, es reconocer lo que está sucediendo en la realidad. No sé si ustedes han leído a un señor que se llama Brian Strom, él es como uno de los gurús en farmacoepidemiología. El texto de farmacoepidemiología de él es el texto posiblemente más antiguo y más reconocido en el tema. Y Brian Strom dice que la farmacovigilancia, la farmacoepidemiología en general, ha avanzado en la medida en que ha enfrentado diversas crisis. Las crisis que él llama son crisis con medicamentos y las relaciona mucho más con episodios de eventos adversos a medicamentos que se hacen muy notorios y muy conocidos en el mundo. Y él dice, esas crisis son las que han movido a la farmacovigilancia, a la farmacoepidemiología en general, pero nosotros queremos plantear que realmente hay crisis porque la farmacovigilancia no está respondiendo suficientemente bien a las expectativas y necesidades que la sociedad espera de ella. Y creo que ese es el punto clave. Y decimos que eso sucede por, digamos, 4 aspectos generales. En primer lugar, lo que podríamos llamar limitados conocimientos, y es que de hecho la farmacovigilancia surge como un reconocimiento social que tenemos limitados conocimientos de las reacciones adversas que producen los medicamentos una vez ellos empiezan a comercializar. Pero en la medida en que ha pasado el tiempo y si uno mira cómo se han ido modificando o han aparecido nuevas definiciones o propuestas de definición o de conceptualización de la farmacovigilancia, uno va viendo que van apareciendo palabras o frases que dicen, por ejemplo, la farmacovigilancia se ocupa de mirar los efectos agudos y crónicos de los medicamentos, dicen los efectos agudos y crónicos, y a veces dicen benéficos y nocivos. Después ve uno que aparecen que también empiezan a hablar de los costos, después uno empieza a ver que también empiezan a hablar de la calidad del uso de los medicamentos, es decir, que se reconoce que tenemos limitados conocimientos, no solamente de las reacciones adversas a los medicamentos, sino también de cuál es el uso que le damos a los medicamentos, cuáles son otros efectos distintos de las reacciones adversas a medicamentos. Hoy en día, por ejemplo, en los últimos años, se ha puesto, ha aparecido en la mesa un tema muy importante, y es que con esta idea de los registros condicionados y aprobaciones aceleradas que hacen las agencias reguladoras más grandes del mundo, están haciendo aprobaciones diciendo, ojo, esta aprobación es condicionada a que se demuestre, a que se ratifique la eficacia del medicamento, es decir, le están colocando como reto a la postcomercialización, es decir, a la farmacovigilancia, mirar también la eficacia y diríamos nosotros la efectividad de los medicamentos. Juliancho, pero no solamente es un asunto de limitados conocimientos, de reconocer nuestros limitados conocimientos, sino también hay una serie de transformaciones que ha venido teniendo la farmacovigilancia que Juliancho nos va a contar. Bien, esas para responder a… Ay, no, yo tengo acá… Estamos bien coordinados, como pueden ver. Sí, tenemos acá algo que podría parecer una copialina, pero en tan poco tiempo tenemos un libreto precisamente para tratar de enviar solamente los mensajes claves, porque pues se nos podría diluir un poco esto. Entonces, para responder a esas crisis que ha habido con los medicamentos, pues se han utilizado también diversas metodologías para lograr superarlas. ¿Me regala la siguiente, por favor? Entonces voy a aprovechar esta diapositiva que es también trabajo del profesor Orozco, nos la cedió para esta presentación, conjunto con la doctora Esperanza Holguín, y acá podemos ver las 4 generaciones de metodologías que ha habido en farmacovigilancia, desde la inicial que fue la reactiva, es decir, estamos reaccionando frente a eventos adversos de medicamentos, el famoso caso de la talidomida que todos ustedes conocen, pero también ha habido más casos en los cuales y aún seguimos parados en ese paradigma de reaccionar frente a algo malo que pasa con los medicamentos. Posteriormente, entonces, se instaura lo que es la farmacología, la farmacovigilancia pasiva, que está basada en la notificación espontánea o el reporte voluntario, y es yo diría que al menos en nuestro país y en muchos de Latinoamérica aún estamos parados en esperar a que nos notifiquen los eventos adversos, ¿vale? Y posteriormente entonces viene la farmacovigilancia o la metodología o la generación de farmacovigilancia activa, la cual está principalmente basada en estudios farmacoepidemiológicos, es decir, de casos y controles y de cohortes, que más adelante veo que en otra charla nos van a hablar un poco más al detalle. Y entonces ya acá estamos nosotros, fíjense que en la primera parte estábamos hablando de peligros, de cuál ese término lo vamos a aclarar más adelante. Ya con los estudios farmacoepidemiológicos podemos hablar de riesgos, y luego viene la farmacovigilancia proactiva, la cual está pues enfocada principalmente en los planes de gestión de riesgo, en la medicina personalizada, la farmacogenómica, etcétera, y que
pues digamos que está más enfocada en el balance riesgo-beneficio. Entonces mire que empezamos con peligros, riesgos y finalmente balance riesgo-beneficio con elementos de eficiencia y también pues tener en cuenta que los programas de farmacovigilancia y la industria farmacéutica, con la farmacovigilancia se busca dar algo de confianza en los productos que ellos ofrecen, en la institución que garantiza la salud pública a través de los medicamentos y por qué no hablar de legitimidad. Pero pues eso tiene que ver con los resultados en salud, ¿no? Entonces esta era la primera parte de lo que tiene que ver con las transformaciones en los métodos. Pero también ha habido otra que es reciente, bueno, no tan reciente, hace unos 3 o 4 años, la agencia europea evalúa la necesidad de incluir los errores de medicación dentro de los programas de farmacovigilancia. Posteriormente la FDA también asume este reto y esto también implica pues que tenemos que asumir esta parte de tener que incluirlos, además de los problemas relacionados con medicamentos, y que forman parte de lo que hoy en día se hablaría de la seguridad de paciente, que más adelante el profesor Orozco nos aclarará más eso. Entonces, los errores de medicación implican ya retos en cuanto a la clasificación, en cuanto al análisis y evaluación, no lo podemos evaluar como una reacción adversa, y finalmente también en la gestión del riesgo a través de estos errores. Sigamos, doctor Orozco, con más elementos de la crisis. Otro elemento de la crisis que podríamos mirar es qué resultados hemos obtenido, y entonces uno recuerda que periódicamente surgen cosas como estas en los medios de comunicación, en los journals, en revisiones sistemáticas, en libros, etcétera, etcétera. Surgen permanentemente situaciones que nos dicen todavía estamos como bajo la sombra de la talidomida. Cuando empiezan los programas de farmacovigilancia, surgen con la promesa de evitar que aparezcan nuevas tragedias como las de la talidomida, y uno cuando mira los resultados se da cuenta que periódicamente siguen apareciendo cosas como estas que nos dicen, ojo, de pronto no estamos obteniendo los resultados que queremos. No hay que dudar que la farmacovigilancia nos ha ayudado muchísimo, sin lugar a dudas, ha ayudado muchísimo, pero yo diría que dentro de lo que ha ayudado, además de conocer un poco más los riesgos y los efectos adversos de los medicamentos, la farmacovigilancia ha servido, digamos que para 2 cosas muy importantes que a veces pasan un poco desapercibidas. La primera es para ganar legitimidad de los sistemas, una legitimidad que se viene perdiendo, es decir, legitimidad es como que la población reconozca que lo que se hace en el campo de los medicamentos es legítimo y está bien. Y todos, a través de estas historias, hemos visto cómo la población de una u otra manera va perdiendo confianza en las instituciones, en los trabajadores de la salud, médicos, farmacéuticos, enfermeras, en la industria farmacéutica, en el INVIMA. Entonces uno ve como que hay una discusión sobre eso. La farmacovigilancia nos ayuda a construir legitimidad, lo cual tiene de bueno y de cuestionable que tendríamos que discutir más profundamente. Y lo otro a lo que ha contribuido la farmacovigilancia es a lo que un señor que se llama Donald Light, un médico norteamericano, sociólogo y saludista, llama la transferencia del riesgo. Haré una referencia más importante a la transferencia del riesgo, que son parte como de los resultados. El punto clave aquí está en que no parece que la farmacovigilancia haya cumplido hasta ahora la promesa que nos había dicho de evitar estas tragedias, y más bien se ha enfocado a otras cosas, y uno podría decir la farmacovigilancia finalmente en un país como Colombia, pero yo creía que en el mundo entero termina convertida en una manera de cumplir los requisitos que exige la agencia reguladora. Entonces se termina convirtiendo en una cosa administrativa en muchas oportunidades, y creo que ese es un reto que hace parte de lo que denominamos crisis. Finalmente, también dentro de lo que denominamos crisis, deberíamos pensar en el fondo que hay detrás de esto, cuáles son los valores que mueven lo que hacemos nosotros en general con los medicamentos en el mundo, y uno se da cuenta que aquí parece que hay como 2 sistemas de valores en conflicto. Hablaremos un poquito más de ellos más adelante, y uno podría sin mucha dificultad decir, y sin ser muy atrevido, que están predominando los intereses de mercado sobre los intereses de salud pública, y entonces eso sigue siendo un reto para nosotros, que hace parte de esto que consideramos la crisis de farmacovigilancia. Juliancho, en su tesis de doctorado, habló de la necesidad de un cambio de paradigma en el quehacer del farmacéutico. Entonces vamos a pedirle a Juliancho que por favor nos explique en qué consiste esta cosa de cambio de paradigma que hace parte del título de nuestra presentación. Listo. Entonces, el concepto de paradigma encierra una abigarrada polisemia.
Tiene muchísimos significados y dependiendo de la época y del contexto, no solamente cultural, sino también de las ciencias, puede adquirir esos significados. Por eso acá voy a traer los más importantes que han ocurrido en la historia y cómo pues, han influido en esos cambios en la forma de ver y entender el mundo. El primero que habló sobre eso fue Platón y posteriormente su discípulo Aristóteles, quien dice: un paradigma es el ejemplo a seguir, es la norma que nos va a seguir a nosotros, nos va a servir como ejemplo para hacer las cosas. Posteriormente, desde las ciencias sociales, el concepto de paradigma se asocia a la cosmovisión, es decir, una forma, un conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y todo lo que lo rodea, es decir, la cosmovisión. Y eso puede, en un mismo momento de la historia, puede tener diferentes formas de ver y entender el mundo. Es decir, la cultura, por ejemplo, de los Guayú o de los Murim-Iname, etcétera, puede tener una cosmovisión muy diferente y de hecho la tiene a la que tenemos nosotros los occidentales. A veces nosotros imponemos esa cultura, ese paradigma sobre otras culturas y viene el concepto de hegemonía que se habla mucho en esta parte de paradigmas. Luego Kuhn, en su libro de las revoluciones científicas, ya lo enfoca más en la parte científica, en el método científico, y entonces él habla que el paradigma es un modelo que establece la forma en que se realiza la investigación científica y está constituido por leyes, teorías, aplicación e instrumentos necesarios para su demostración. Y ya en la actualidad, Edgar Morin, un filósofo francés que habla de la complejidad, entonces ya nos habla de que es una estructura mental y cultural bajo la cual se mira la realidad y que por ser culturales son inconscientes. Es decir, aquí ya Morin integra las dos cosas de lo científico y de lo cultural y pues es importante que entendamos eso porque posteriormente cuando desarrollamos este tema pues vamos a entender qué es lo que nosotros estamos proponiendo como un cambio de paradigmas. Es decir, estamos proponiendo que veamos y entendamos la farmacovigilancia no desde la tradicional reacción adversa o modelo biomédico de la salud, sino desde otros puntos de vista. Para eso entonces todos los paradigmas es importante tenerlos en cuenta y por eso tengamos clara la diapositiva, que todo paradigma se sustenta en 4 aspectos: ontológicos, metodológicos, éticos y praxeológicos. Y para eso pues vamos a desarrollar esta propuesta teniendo en cuenta estos aspectos. Vamos a comenzar con lo más difícil porque es una palabra un poco complicada de entender de lo que es los aspectos ontológicos. ¿A qué se refiere, doctor Orozco, ese aspecto ontológico en el caso de la farmacovigilancia? Digamos que cuando hablamos de lo ontológico estamos diciendo como de dónde viene y qué es lo que estamos mirando, lo que los investigadores llaman el objeto de conocimiento. Entonces, es mirar la forma como se construye el objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento de farmacovigilancia ha estado muy concentrado en esto, reacción adversa a medicamentos. Es como el punto que generalmente nos enfoca cuando hablamos de farmacovigilancia. Pero si uno empieza a mirar el significado de la palabra, en bruto uno diría vigilancia del fármaco y vigilancia, entonces aquí hay las definiciones nos trae la RAE para vigilar el fármaco, es estudiar o hacer el seguimiento a un fenómeno que nos interesa para poder mejorar una determinada situación. El asunto aquí está en que dice vigilancia del fármaco y nosotros tenemos claro, la mayoría, que el fármaco es distinto de medicamento, y entonces esta palabra limitaría la dimensión del medicamento a lo que entendemos como la sustancia química o principio activo, pero no incluye al medicamento en general. Pero si uno es un poco más contextual y no se queda en lo literal y entiende que farmacovigilancia hace referencia a la vigilancia del medicamento una vez se comercializa, uno debería empezar a pensar 2 cosas: ¿qué es un medicamento y qué se le vigila al medicamento? Y entonces cuando uno entiende que el medicamento es más que una sustancia química y que todo incluye también un complejo de preparación, incluye también una manera de pensarlo, de entenderlo, de usarlo, incluye también unos efectos nocivos y favorables, incluye también una dinámica económica alrededor del medicamento, una dinámica política y cultural alrededor del medicamento, pues entiende que lo que hay que vigilar al medicamento es mucho más que una reacción adversa al medicamento. Tendríamos que vigilarle muchas más cosas, nos interesaría. La sola palabra nos invita a eso, si bien la palabra se presta a algunas dificultades, pero además también uno podría mirar qué es lo que
ha sido la tradición en farmacovigilancia, estar concentrados en la reacción adversa a medicamento, y de pronto Juliancho nos mostraba ahorita un poco de estudios farmacoepidemiológicos que intentan ir un poco más allá, pero siguen muy limitados a lo que uno podría llamar los aspectos meramente biológicos, químicos y biológicos, biomédicos, centrados en la reacción adversa a medicamento. Cuando uno mira la definición tiene dos cosas que uno debería llamar la atención. La definición no habla propiamente de reacción adversa a medicamento, dice efectos adversos de los medicamentos, y los efectos adversos de los medicamentos, uno de los efectos adversos es la reacción adversa a medicamento. Hay otros efectos adversos que pueden tener los medicamentos, efectos adversos que ayudan a construir la manera como los entendemos y los usamos. Hablaremos un poquito más de ellos más adelante. Y lo otro que incluye la definición es una expresión que nos da la posibilidad da infinitas posibilidades, y es que habla de problemas relacionados con medicamentos. Y entonces, problemas relacionados con medicamentos, no hay una definición oficial que todo el mundo acepte, hay varias definiciones, los farmacéuticos se orientan por una definición que viene de las discusiones que ellos han tenido, que está mucho más relacionada con problemas individuales y pierde de perspectiva los problemas más colectivos y sociales, y entonces problemas relacionados con medicamentos podrían ser casi todas las cosas que suceden con los medicamentos que pueden ser problemáticas, el acceso, el costo, el uso off-label, todas esas otras cosas serían parte de lo que podríamos llamar problemas relacionados con medicamentos, es decir, parece necesario que trascendamos la farmacovigilancia concentrada en la reacción adversa a medicamento, incluso desde la misma definición. Entonces la definición nos amplía un poco el panorama, y si uno mira cuál es la tendencia actual, qué es lo que están haciendo, qué es lo que ha venido moviendo o jalonando más a la farmacovigilancia en los últimos años, uno encuentra que hablemos primero de los planes de gestión de riesgo. Los planes de gestión de riesgo de alguna manera incluyen, y ya Francisco lo mencionaba hace un momentico, incluyen cosas como errores de medicación, incluyen cosas como el riesgo de uso en indicaciones no aprobadas, y bueno, eso se sale del estrecho espectro de la reacción adversa al medicamento y nos invita a pensar que la farmacovigilancia tiene que ir más allá de la reacción adversa al medicamento. También viene en el mundo entero, no solo en relación con los medicamentos, sino con lo que sucede en la salud en general, que cada vez es más importante considerar qué es lo que prefieren los pacientes, y que cada paciente puede preferir una cosa distinta dependiendo de muchos factores, que no hay una preferencia única de los pacientes, y sobre todo que no solamente los pacientes tienen distintas preferencias, sino que los pacientes también pueden tener diferentes perspectivas, diferentes maneras de mirar los medicamentos y de aproximarse a ellos, de entenderlos y de usarlos. Y esas diferentes perspectivas están reconocidas cada vez más, y tendríamos que mirar cómo eso afecta a la farmacovigilancia, porque nosotros decimos sí, que la participación del paciente, y entonces casi que limitamos o reducimos considerar al paciente en el sentido de que el paciente sea quien notifique, pero creo que la cosa de entender las preferencias y perspectivas del paciente va mucho más allá de que el paciente sea un notificador. Lo otro importante es que la seguridad del paciente viene jalonando de manera importante qué hacer en farmacovigilancia, y voy a hacer una mención un poquito más adelante de ello. Lo que uno encuentra finalmente es que con farmacovigilancia, vuelvo con lo que les decía, la transferencia del riesgo, Donald Lake dice, miren, realmente lo que nosotros estamos haciendo es transferir el riesgo, y entonces dice él, el riesgo inicialmente está hablando de la posibilidad de un efecto adverso de un medicamento, ese riesgo inicialmente le corresponde asumirlo a quien desarrolla, investiga, produce y comercializa el medicamento. Él es responsable de asumir ese riesgo inicialmente, pero ellos le transfieren el riesgo a la agencia reguladora a través de la solicitud y aprobación de un registro sanitario y una autorización de comercialización. Entonces, a través de la autorización de comercialización, ellos, digamos, como que se lavan las manos y dicen, ahora es asunto de la agencia reguladora. Y la agencia reguladora, listo, saca una información farmacológica oficial, y entonces la agencia reguladora a través de la información farmacológica oficial está diciendo, mire, yo asumo el riesgo hasta acá, pero de aquí para allá le corresponde a las instituciones prestadoras de salud, a los trabajadores de salud, a los médicos, a los farmacéuticos, asumir ese riesgo. Si hacen distinto lo que dice acá, eso ya no me corresponde a mí, le corresponde a ustedes. Y las instituciones, los trabajadores de la salud, los médicos, le transfieren el riesgo finalmente al paciente, a través de que el paciente firma un consentimiento informado que acepta que le
hagan la atención que le van a hacer y entonces el paciente termina asumiendo el riesgo. El problema está en que en esas transferencias de riesgo existen asimetrías. Habitualmente nosotros hablamos de asimetrías de información, pero no son solamente asimetrías de información, son asimetrías de información, asimetrías económicas, asimetrías políticas, asimetrías culturales, que hacen que la cosa sea mucho más compleja que simplemente tener información para poder tomar decisiones. Se requieren algo más que eso. De manera que la seguridad del paciente, que se ha venido involucrando cada vez más para nosotros es un requisito. Yo diría que el eje central de los requisitos de habilitación es la seguridad, son los programas de seguridad del paciente, y la seguridad del paciente pues parte de reconocer primero que hay errores, así como en farmacovigilancia partimos de reconocer que hay limitaciones de conocimiento. La seguridad del paciente reconoce que hay errores humanos en la atención de las personas, y dentro de esos errores hay unos que son los errores relacionados con los medicamentos, errores de medicación, están allí metidos, y dentro de los errores de medicación ellos nos traen algunos conceptos que vamos a colocar aquí solamente dos de ellos que nos interesan mucho a nosotros, lo que ellos llaman cuasi incidentes y lo que llaman incidentes que no producen daño. Esos incidentes que no producen daño, digamos que uno podría decir, un paciente recibe un medicamento que no requiere, sin embargo no tiene una reacción adversa en su cuerpo. Eso no quiere decir que no le haga daño, no le hace daño en su cuerpo, pero eso genera otro tipo de daños y problemas, y la farmacovigilancia debería considerar de manera importante esta cosa que son los incidentes sin daño y los cuasi incidentes. Nosotros de alguna manera en farmacovigilancia nos hemos concentrado mucho en los incidentes con daño y que están englobados dentro de lo que podríamos llamar reacción adversa a medicamento, que no necesariamente están relacionados con un error de medicación, que pueden aparecer incluso cuando todo se ha hecho bien. Algunos dicen incluso que la seguridad del paciente no solamente involucra estas cosas de estos errores de medicación, sino que involucra, algunos dicen que toda la farmacovigilancia. En nuestro país hemos visto cómo la farmacovigilancia está metida como un programa más dentro de los programas de seguridad del paciente. En opinión nuestra, la seguridad del paciente es hija de la farmacovigilancia, surge de todos los desarrollos de la farmacovigilancia desde la década de los 60 hasta finalizar la década de los 90, pero se ha convertido en la mamá de la farmacovigilancia, y es quien está hoy en día gobernando. Juliancho. Bueno, en cuanto a los retos metodológicos que tenemos que tener en cuenta, que es necesario construir nuevas herramientas de conocimiento para poder cambiar ese paradigma. Comenzamos inicialmente, profe, con la identificación de los riesgos. En este caso, nosotros tradicionalmente lo hemos hecho a través de señales, pero la señal está definida como una razón de disparidad en la frecuencia de reportes, es decir, como una consecuencia de hacer minería de datos en grandes bases poblacionales. De hecho, recientemente el doctor Maldonado hizo una tesis con algunos de los reportes que hay en INVIMA y no se logró identificar ninguna señal, aún con la gran cantidad de reportes que se tienen. Entonces, la idea es cambiar este paradigma y ver que la señal no solamente es un aspecto eminentemente estadístico, sino que también puede ser un indicador de funcionamiento inadecuado, de uso inadecuado de medicamentos. Para eso entonces nos valemos de una definición propuesta también por el profe Orozco y la doctora Holguín, en cuanto a que la señal es una información emergente que indica o posible oportunidad de acción para optimizar el conocimiento de los efectos y el uso de los medicamentos. Es decir, no es solamente el reporte de la RAM lo que nos va a dar una señal, o no me digan si la resistencia antimicrobiana no puede ser una señal de mal uso de medicamentos, o no me van a decir si los problemas de dependencia a opiáceos no es una señal de uso inadecuado de medicamentos. Y así podría ir mencionando algunos aspectos que son muy comunes, que los vemos a diario, pero que no los tenemos en cuenta como una señal, porque pues como nadie se reporta, como no hay razones de disparidad, como no hay un ejercicio estadístico alrededor de eso, no lo vamos a interpretar. Entonces es bien importante tener en cuenta esta parte de que la señal debe ser más que un aspecto puramente estadístico, ¿no? En cuanto a la siguiente, por favor, profe. Ya.
La otra es la caracterización y la evaluación de riesgo. Tradicionalmente, ¿cómo lo hemos hecho? A través de los algoritmos, ¿cierto? Existen por lo menos 4 o 5 algoritmos reconocidos, acá pues utilizamos uno de ellos, pero realmente un algoritmo nos arroja solamente una relación de causalidad como posible, probable, definida, etcétera, y no nos da más información. Además, el algoritmo tiene 2 problemas. El primero es que depende del operador, es decir, de la habilidad y los conocimientos que tenga la persona que realiza el análisis, y el segundo gran problema es que está centrado en el medicamento y no analiza todo lo que contribuyó a que se produjera esa reacción adversa, y eso pues es tal vez lo más importante y que estamos llamando la atención. Acá entonces vale la pena aclarar la diferencia entre lo que es un peligro, el riesgo y la seguridad con los medicamentos. El peligro es la capacidad que tienen los medicamentos para producir un daño, el riesgo es la probabilidad de que ese peligro ocurra, y la seguridad tiene que ver con la forma en que se está utilizando el medicamento y que puede contribuir a que funcione o no. Solamente 2 ejemplos para entender eso que puede ser de pronto complejo. Un medicamento muy peligroso como es el veneno para ratas llamado warfarina, es un veneno para ratas, ¿cierto? Inicialmente fue un rodenticida, puede ser muy seguro y de hecho es muy seguro si lo manejamos adecuadamente y se utiliza en la terapéutica a diario. Mientras que un medicamento que es poco peligroso, o eso al menos creemos, como es el acetaminofén, causa, el año pasado fueron 600 y pico de muertes solamente en Gales y en Gran Bretaña, en Gales y en Inglaterra, perdón, que ocurrieron 600 muertes, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo que medicamentos que son poco peligrosos, pero mal manejados, pueden ser muy inseguros, o medicamentos muy peligrosos, bien manejados, pueden ser seguros. Y también estamos proponiendo la inclusión de los determinantes sociales en salud como mecanismos para hacer esos análisis o la caracterización de los riesgos. Posteriormente viene la valoración de los riesgos, que pues es importante que se considere en este punto entonces la perspectiva y la preferencia de los pacientes, porque actualmente solamente está basado en aspectos también puramente estadísticos, es decir, un balance riesgo-beneficio de los medicamentos viene de la relación NNT sobre NNH, es decir, cuántos beneficios obtengo y cuántos daños podría obtener, y no se tiene en cuenta en este caso las preferencias del paciente, porque finalmente, como lo mencionaba el profesor, hay una asimetría en la información y finalmente el paciente, como su nombre lo indica, es una persona pasiva que espera recibir los tratamientos que se le prescriben. Y finalmente la gestión actualmente, aquí colocamos educación, yo no estoy tan seguro de educación, es más información, como el exceso de alcohol es perjudicial para su salud, eso pues es más información que educación, tenemos que llegar hasta educación, estamos haciendo aspectos regulatorios y administrativos. Y lo que se pretende acá es más bien que haya un cambio epistémico, es decir, un cambio en la forma en que nosotros vemos y entendemos la farmacovigilancia para que las personas aprendan a manejar los medicamentos de una forma segura. Bien, entonces ya para finalizar la charla, el doctor Orozco nos va a terminar hablando de lo que es lo praxeológico y lo ético. Entonces digamos que cuando hablamos de lo practológico estamos hablando de lo que hacemos, cuáles son nuestras prácticas. Si uno mira nuestras prácticas, de alguna manera estábamos diciendo que lo que hacemos nosotros a veces es como ir a la cola de lo que dicen los países que llamamos desarrollados, entonces tratamos de ir corriendo a toda carrera tratando de alcanzarlos, y creo que históricamente eso no va a ser posible, no va a ser posible alcanzarlos, pero además tampoco parece deseable. Yo creo que ellos no están en un buen punto como para alcanzarlos, deberíamos correr en un sentido distinto, ¿no? Y entonces, todos estos cambios de nuestro objeto de conocimiento, de necesidad de construir nuevas herramientas metodológicas, si somos consecuentes con ellos, pues ellos nos va a llevar a prácticas diferentes, prácticas que tienen que partir de redefinir estos conceptos y ser consecuentes con ellos. A veces cuando hablamos de qué es salud, entonces nos viene a la cabeza la definición de OMS, que aparentemente es muy amplia, pero cuando uno mira lo que hacemos en la práctica termina muy reducido a lo meramente biológico, y tendremos que mirar cómo entender el medicamento dentro de este complejo que deberíamos llamar mejor proceso salud, enfermedad, atención, como una cosa completa, única, no salud por aparte, enfermedad por aparte y atención por aparte y medicamento por aparte, sino todo como una mirada integral que tiene diferentes dimensiones que están permanentemente interrelacionadas y son interdependientes, que debemos mirar la causalidad no en un sentido lineal de que doy el medicamento y la molécula es la que produce el efecto adverso, sino debería yo preguntarme por qué di el medicamento,
qué razones me llevan a dar el medicamento, y entonces la causalidad empieza a verse de una manera distinta, un poco en el sentido de lo que decía Julián, es esta idea de determinantes sociales de la salud que se viene imponiendo en el mundo desde hace algunos años, ya 10 años por lo menos. Deberíamos pensar cómo afecta eso lo que entendemos nosotros como causalidad en farmacovigilancia. Ese es un reto que tenemos que desarrollar y que nos va a traer consecuencias prácticas muy importantes para lo que hacemos nosotros, mirar todo lo que puede suceder, de manera que finalmente si uno empieza a entender que posiblemente tenemos problemas distintos, así usamos las mismas moléculas, con la misma información farmacológica básica, las mismas moléculas que utilizan en Estados Unidos y en Europa, los problemas que tenemos nosotros con medicamentos son muy distintos de los problemas que tienen ellos. Y entonces, como sistema de vigilancia epidemiológica, deberíamos priorizar qué es lo que vamos a vigilar para que nos permita a nosotros intervenir socialmente para poder mejorar el vivir de nuestras personas. En el fondo de todo esto hay una discusión ética que parte de un error que tenemos, de un temor que tenemos, y es reconocer que los actores que estamos metidos en farmacovigilancia no tenemos iguales intereses, necesidades, recursos y perspectivas en relación con los medicamentos. Y en relación con todo lo que sucede en la sociedad, somos distintos en eso, y hay que reconocerlo, eso no es malo reconocerlo, y que en en ese tener distintos nos encontramos en un conflicto, estamos en un dilema ético que tiene que ver con elementos donde, ya decíamos, realmente no hay un equilibrio de lo que interesa, de los intereses económicos, de los de salud pública, y que se manifiesta este desequilibrio en todos estos ámbitos. Podríamos demorarnos hablando de cada uno de ellos mucho tiempo y mirar cómo ese desequilibrio y ese predominio de intereses comerciales o los de salud pública aparecen en cada una de estas cosas. Aquí lo interesante es que no hay que tenerle miedo a reconocer la diferencia. Aquí hay un dilema. El reto que tenemos es reconocer el dilema y mirar cómo lo tramitamos, entendiendo que el dilema está entre dar un predominio a los intereses económicos con una idea que el desarrollo de la sociedad radica en el crecimiento económico, en el crecimiento productivo y que está ligado al mercado, que está ligado al consumismo, o una idea que el desarrollo de la sociedad está más bien ligado a un buen vivir en armonía, colectivo, no de competencia, sino de interdependencia, y entonces son sistemas de valores distintos que hacen que este dilema ético tengamos que resolverlo. Bueno, esperamos saber, a pesar de que nos están regañando porque nos pasamos por el tiempo, pero pues aprovechamos aquí que tenemos el micrófono en la mano, haber avanzado en las dos ideas que nos habíamos propuesto al inicio. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Orozco, doctor José, doctor Julián. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con una invitada que nos acompaña desde la Universidad de Maryland, la doctora Wendy Camelo. La doctora Wendy Camelo es colombiana. Ella es médico magíster en fisiología de la Universidad Nacional de Colombia. Hizo sus estudios doctorales de epidemiología en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, Estados Unidos, siendo farmacoepidemióloga su área de farmacoepidemiología su área de profundización. Ella ha integrado el desarrollo de métodos para la realización de estudios farmacoepidemiológicos con investigación centrada en los pacientes, y actualmente se desempeña como profesora asistente del Departamento de Investigación de Servicios de Salud en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Maryland, Baltimore. Doctora Camelo, bienvenida. Aprovecho para agradecer a todos los participantes de las diversas universidades. Muchas universidades de Colombia nos están acompañando con unos muy valiosos representantes. Gracias por haber asistido. No podemos bajar un poco la luz porque estamos transmitiendo virtualmente y entonces esa es la limitante. Bueno,
Pues muy buenos días. Es un placer para mí estar acá con ustedes acompañándolos en el Encuentro Nacional de Farmacovigilancia. Quisiera también agradecer a los organizadores del Congreso, a las diferentes instituciones que apoyaron la realización del Congreso, por la oportunidad de presentar acá algo de mi trabajo y algunas de mis perspectivas alrededor de la farmacoepidemiología. Antes de comenzar, pues yo sí quisiera contarles un poco acerca de cuál ha sido mi recorrido en este campo, porque pues realmente no ha sido un recorrido tan lineal, y esto pues con el fin pues de entender un poco cuál es la perspectiva que traigo a este contexto. Entonces, como Rosana mencionó anteriormente, pues soy colombiana, estudié en la Universidad Nacional, soy egresada de la Facultad de Medicina, desde donde además hice una maestría en fisiología, y estando en la maestría, mi enfoque fue el entender un poco cuáles eran las adaptaciones a la altura, específicamente en mujeres, porque lo que era evidente es que la evidencia en cuanto a cambios fisiológicos en las mujeres era inexistente, y así fue como empezó mi recorrido hacia la farmacoepidemiología. Cuando empecé a hacer mi proyecto de tesis, lo interesante fue que muchas de las preguntas que empecé a realizar, aunque estaban fundamentadas en las ciencias básicas, en realidad terminaron siendo preguntas de farmacoepidemiología, porque pues no entendía por qué, por ejemplo, ciertos cambios se observaban en hombres, pero no había evidencia en mujeres, o por qué las mujeres podían reaccionar de manera distinta en ese contexto pues a suplementos de hierro, pero eso me llevó también a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando las mujeres y otras poblaciones vulnerables toman medicamentos y por qué no tenemos evidencia? Eso fue lo que me llevó a considerar hacer un doctorado que se enfocara específicamente en farmacoepidemiología, porque mi interés era poder integrar la experiencia clínica que tenía en ese momento, mis conocimientos en ciencias básicas, pero que tuvieran una aplicación en salud pública. Y estuve en el 2013 en la Universidad de Carolina del Norte. Después de graduarme trabajé un año en un sistema de salud en Estados Unidos que se llama el Geisinger Health System, donde tuve la posibilidad de entender un poco qué es vivir en la zona rural de Estados Unidos, que no es la imagen que casi siempre se tiene de lo que es la vida americana, pero además me ayuda a entender muy bien los retos que tienen los sistemas de salud en cuanto a la salud poblacional. Y actualmente, desde el 2014, trabajo con la Universidad de Maryland, y donde pues mi trabajo se ha enfocado sobre todo en el diseño e implementación de estudios de efectividad comparativa enfocados a poblaciones vulnerables, y mis poblaciones de interés siempre han sido población materno-infantil, también adulto mayor, y también integrando un poco el tema de inequidades y cómo a través de la farmacoepidemiología podemos empezar a posiblemente solventar algunas de estas inequidades en salud. Dentro de mis áreas de interés, como mencioné anteriormente, y creo que la presentación se va moviendo por sí sola, pues están dentro del desarrollo de métodos, como ya mencioné, la efectividad, pero también en los últimos años he incorporado mucho la perspectiva de la investigación centrada en el paciente. Esto es algo que ha tomado muchísima fuerza, no solamente en Estados Unidos, pero también en Europa y en el resto del mundo, ya que al poder medir las preferencias y poder incorporarlas a nuestros modelos de análisis, podemos tener una mejor valoración de cuáles pueden ser los efectos que los pacientes prefieren o no prefieren, o cuáles son las decisiones que se toman en términos de decisiones de tratamiento. Y eso es algo que posiblemente podremos discutir más adelante en la sesión de la tarde. Además de esto, me interesa mucho el tema de utilización de bases de datos administrativas, registros de pacientes. Hoy en día, si algo tenemos es exceso de datos, en todos los países hay bases de datos que están disponibles, y es donde creo que tenemos que ser creativos un poco en cuanto a cómo podemos utilizar estos datos para nosotros fortalecer la evidencia que estamos generando para los estudios, pues en este caso de farmacoepidemiología y farmacovigilancia. Y ahora ya no se mueve.
Ok, perfecto. Entonces, los objetivos de esta presentación es, primero, pues definir un poco cuáles son las diferencias entre la farmacoepidemiología y farmacovigilancia y digamos que la confesión inicial es que las diferencias son relativamente sutiles, pero quisiera hacer énfasis un poco en estas diferencias también para poder entonces empezar a discutir otras posibles perspectivas que son un poco distintas a las que posiblemente algunos de ustedes hayan trabajado. También me interesa, por medio de esta presentación, identificar algunos de los retos y de las oportunidades para la implementación de diseños no experimentales, ya que la gran mayoría de la evidencia en farmacovigilancia viene pues inicialmente de los ensayos clínicos, pero hay una oportunidad muy grande con los estudios observacionales, además porque hoy en día las agencias internacionales ya están considerando el utilizar evidencia de estudios observacionales incluso dentro de la fase de aprobación de medicamentos. Entonces creo que esto pues tiene unas oportunidades muy interesantes y creo que puede ser un punto de reflexión. Y por último, voy a hacer un poco de publicidad no pagada, ya que pertenezco a la Sociedad Internacional de Farmacoepidemiología y quiero comentarles un poco acerca de la encuesta global de farmacoepidemiología. Bueno, entonces, pues creo que todas las personas que están asistiendo hoy a este evento, pues están familiarizadas con el proceso de descubrimiento de medicamentos, desarrollo de medicamentos, proceso de aprobación y comercialización. Y algo que es importante es que se considera como el estándar de oro o el principal marco de referencia la evidencia que se genera por medio de los ensayos clínicos. Entonces, por ejemplo, cuando se hace la aprobación de medicamentos, lo que se le pide a la industria es que se hagan ensayos clínicos y a partir de los ensayos clínicos se toman decisiones en cuanto a qué es lo que va a ir en la etiqueta, si hay alguna advertencia, e incluso algunas de las señales de seguridad son las que se obtienen esencialmente desde los ensayos clínicos. Sin embargo, bueno, y en ese sentido los estudios experimentales pues tienen un enfoque que es hacia la evaluación de la eficacia, la determinación de las dosis, pero también el de identificar por lo menos los eventos iniciales alrededor de seguridad. Sin embargo, los estudios experimentales se quedan cortos porque en el momento en que el medicamento es lanzado al mercado, pues lo que ocurre es que muchas otras personas que no cumplen los criterios de inclusión en los ensayos clínicos son quienes van a empezar a utilizar el medicamento. Entonces les doy un ejemplo, si hablamos de los antidepresivos, de los inhibidores de recaptación de serotonina, pues su aprobación inicial fue hecha pues, para población adulta sana o adultos con depresión. Pero cuando fueron lanzados al mercado, estos medicamentos fueron utilizados en población adulta mayor, en población pediátrica, en población con otras comorbilidades que no estaban presentes en el ensayo clínico, y es ahí cuando empezamos entonces a ver la variabilidad en cuanto a posibles efectos secundarios, efectos colaterales e incluso efectos adversos, como los que se observaron en población pediátrica y riesgo de suicidio. Entonces, cuando estamos en esta parte de comercialización, dos de las preguntas más importantes son, bueno, por un lado, ¿cuáles son los efectos benéficos colaterales o secundarios a nivel poblacional? Es decir, cuando grandes números de personas lo están utilizando y poblaciones además que tienen diversidad en sus características, pero la segunda pregunta es cuáles son los efectos benéficos o perjudiciales del uso del medicamento en el mundo real. Y esto del mundo real, pues a muchas personas les causa gracia porque pues no estamos en un mundo virtual. Pero el mundo real en este caso hace referencia al hecho de que el uso de medicamentos en un ensayo clínico es altamente controlado. La dosis, la frecuencia, incluso muchas veces el contexto, los alimentos que se ingieren, y pues esas situaciones tan controladas no permiten obtener la variabilidad de cómo se usa el medicamento en condiciones reales. Les pongo un ejemplo, los pacientes que están utilizando, por ejemplo, tiroxina o levotiroxina, una de las recomendaciones es que pues no consuman grandes cantidades de jugo de toronja, porque eso puede generar una interacción medicamentosa. Eso jamás se va a ver en un ensayo clínico porque va a estar controlado, pero pues la realidad es que a menos que esa recomendación se haga a nivel clínico, a menos que digamos que se formule con la dosis apropiada y demás, pues nosotros no vamos a tener control sobre todas estas variables contextuales.
pero el uso de medicamentos en el mundo real necesita también ser evaluada precisamente porque el mundo real no es un experimento. Bueno, a ver. Y es ahí donde tienen un papel predominante la farmacoepidemiología y la farmacovigilancia. Bueno, entonces ustedes ya están muy familiarizados con la farmacovigilancia, resalté en amarillo dos de los conceptos claves que la definen, y la primera es que es la vigilancia de efectos adversos y la segunda es que tiene que ver con la seguridad del paciente. Y me pareció muy interesante la presentación anterior y creo que es un buen preámbulo a lo que voy a desarrollar posteriormente en farmacoepidemiología, porque sí es importante salir un poco del modelo de riesgo, aunque la evaluación de riesgo es supremamente importante, sobre todo desde la perspectiva de las agencias reguladoras. Pero cuando estamos pensando ya en la salud de poblaciones, estamos pensando en temas de salud pública, donde no solamente las agencias reguladoras, sino la academia, la industria, las instituciones de salud y las comunidades de pacientes tienen un interés, es ahí cuando hablamos de farmacoepidemiología. Entonces la farmacoepidemiología es el campo en donde el interés principal es el entender qué pasa a nivel poblacional con el uso de medicamentos. Y aquí tengo dos definiciones de dos de los textos, pues, digamos, más citados en farmacoepidemiología, pero creo que a manera general es interesante entender que la farmacoepidemiología realmente termina siendo la intersección de múltiples disciplinas, donde están incluidas la farmacología clínica, donde están incluidas, por supuesto, la epidemiología, medicina, bioestadística, genética y posiblemente otros campos. Como lo mencionaron los ponentes anteriores, es un área que está constantemente en evolución y eso hace que nuevas disciplinas se integren a este campo de conocimiento. Mi intención no era hacer una diapositiva con letra muy chiquita para que nadie la leyera, sino de mostrar cuáles son las diferentes áreas o los enfoques que nosotros podemos tener desde la farmacoepidemiología. Entonces vamos desde, por supuesto, la evaluación de riesgo-beneficio, hasta la evaluación de la utilización de medicamentos, acceso y costo, buenas prácticas, farmacogenética, pero incluso se consideran áreas especiales los biosimilares y las vacunas, o los biológicos y las vacunas, y también los equipos médicos o los dispositivos médicos. Y estos dos, digamos, componentes que no son medicamentos, han tenido o han cogido mucho interés porque, uno, porque tienen una alta diseminación, y segundo, porque la forma de su evaluación en términos de seguridad es un poco diferente de la evaluación que se hace con medicamentos. Y prácticamente las metodologías son adaptadas a la vigilancia de biológicos y a la vigilancia de equipos médicos. Entonces, esto simplemente lo traigo a colación porque creo que son áreas que están creciendo de manera exponencial y que por supuesto son de interés para todos los países. Bueno, mi intención con la historia de la farmacoepidemiología no es hacer un tratado porque pues, realmente hay muchos hechos que han ocurrido pues, desde el siglo pasado, pero sí que quería traer a colación algunos de los hitos que marcaron el desarrollo de las agencias reguladoras, específicamente de la FDA y de la Agencia de Medicinas Europea. Ahora debo reconocer que mi sesgo es que mucha de la historia está basada en la historia americana y es mi sesgo porque es la escuela en donde me formé y creo que pues el otro componente que le falta a esta historia es pues qué ha pasado en las otras regiones que no son la región europea y la región americana. Pero quiero traer esto a colación porque estos eventos han marcado cambios muy importantes que han influido otras regiones en el mundo. Entonces, uno de los primeros eventos es la aprobación de esta legislación que se llamó el Pure Food and Drug Act, y esa legislación lo que hizo fue decir pues que ya las personas no podían simplemente vender un tónico y decir este tónico lo cura todo, como los culebreros anteriormente, sino que para poder decir o afirmar que un producto tenía un efecto médico o un efecto medicamentoso, tenían que proveer, las personas que diseñaban el medicamento tenían que generar algún tipo de evidencia que demostrara que sí tenía algún efecto. Y esto marcó un cambio muy importante porque eso marcó el inicio de la regulación de productos médicos y alimenticios. Creo que me voy a saltar
a los años 60, bueno, a los años 50, porque a partir de los años 50 con la publicación del libro de Meyer fue cuando se reconoció la existencia de reacciones adversas a medicamentos. Antes se creían que los medicamentos solo podían ser benéficos, pues porque usualmente, sobre todo con los antibióticos, pues se veía un cambio muy positivo y un control de la enfermedad. Pero a partir de la experiencia con el cloranfenicol y la anemia plástica fue cuando se consideró que, bueno, de pronto no todos los efectos de los medicamentos son tan buenos y tenemos que empezar a pensar en que los medicamentos también pueden actuar como tóxicos eventualmente. Y fue a partir de esta publicación que se empezaron a considerar los efectos adversos de los medicamentos y donde las agencias reguladoras empezaron a pensar que había que hacerle seguimiento a estos efectos adversos. Pero solamente fue hasta los años 60 cuando se empezó a hacer una recopilación sistemática de estos eventos que realmente tomó fuerza fue a raíz de la talidomida. Y como los ponentes previos discutieron, pues la talidomida sí rompió en dos un poco la historia de la regulación, porque por lo menos la forma como se cuenta la historia desde la perspectiva estadounidense es que la droga fue comercializada en Europa de manera amplia para el manejo de la náusea durante el embarazo, pero cuando llegó a Estados Unidos su aprobación fue limitada o pues fue restringida por esta investigadora de la FDA, Frances Kelly, que de hecho murió hace 2 años, y ella simplemente consideró que no había suficiente evidencia para justificar su comercialización en Estados Unidos, y eso fue lo que limitó la diseminación de la talidomida en Estados Unidos. Posteriormente, entre el 61 y el 62 fue cuando empezaron los primeros reportes de caso y fue a partir de reportes de caso que se determinó que existía una epidemia de focomelia secundaria a la talidomida. Esto es una historia muy interesante porque no solamente desde la perspectiva epidemiológica de cómo se identificaron los casos, sino también desde la perspectiva de los entes reguladores, porque realmente creo que resaltó cuál es el papel de la regulación y de la importancia de la regulación en temas de salud pública. En los 70 es cuando finalmente se crea la unidad de epidemiología en la FDA, pero pasan además 2 cosas. Uno, la epidemia de VIH-Sida entre los 70s y los 90s, que entonces se genera, como decían los ponentes anteriores también, como un cambio de paradigma, cómo podemos agilizar el proceso de aprobación de medicamentos, dado que tenemos una epidemia para la cual estamos generando medicamentos nuevos, no tenemos seguridad acerca de cuáles son los efectos adversos, pero lo que es cierto es que la gente se está muriendo. Y esto marcó, la epidemia de VIH marcó un cambio muy importante en la forma en cómo se regulan y se aprueban los medicamentos, por lo menos en la FDA, pero también en la EMA. Lo interesante es que la EMA solo surge después de que se conforma la Unión Europea. Y es un modelo distinto porque antes de la conformación de la Unión Europea, cada país europeo pues tenía su propia agencia reguladora, las cuales existen todavía, cada país tiene su propia agencia reguladora, sin embargo, todos trabajan en colaboración para poder, por ejemplo, tener políticas comunes, para poder tener sistemas de vigilancia comunes, y eso es lo que en últimas, digamos, le da fortaleza al sistema. Y hoy en día la EMA junto con la FDA pues son 2 de las instituciones reguladoras que lideran en términos de guías de manejo y en términos de, digamos, regulación. Después de la creación o pues del fortalecimiento de estas 2 agencias, tenemos 2 puntos clave que son la creación de las organizaciones profesionales. Y lo importante de las organizaciones profesionales es que también marcan un cambio porque entonces ya la farmacovigilancia se constituye como disciplina y la farmacoepidemiología también se constituye como disciplina, se generan programas de entrenamiento y ya no es un área donde la gente cae pues porque digamos terminó trabajando en una agencia reguladora, sino que tiene una serie de metodologías y una serie de guías profesionales a las cuales nos adscribimos. Sin embargo, pues nosotros seguimos, digamos, experimentando efectos o señales que
no se pueden evaluar en los ensayos clínicos, que a veces no se detectan en los estudios observacionales iniciales, y es a través de las señales como por ejemplo lo que ocurrió con el Vioxx, o el Celecoxib, lo que ocurrió con los antidepresivos, que nosotros pues como que todavía seguimos siendo reactivos a los eventos que están ocurriendo. Sin embargo, digamos que esto va de la mano con el seguimiento poblacional de los medicamentos. Entonces, yo creo que sí existe un equilibrio entre la generación espontánea de efectos que nosotros no podemos predecir y entre el seguimiento que podemos hacer nosotros a medicamentos una vez salen en el mercado para empezar a hacer detección temprana de algunos de esos efectos que pueden ser beneficiosos, así como pueden ser perjudiciales. Entonces, la siguiente pregunta que planteo es ¿por qué son necesarios los estudios postmercadeo o no experimentales? Entonces, como sabemos, pues la mayor parte de la evidencia viene de los estudios experimentales, pero el problema con los estudios experimentales es que primero tienen tamaños de muestra muy reducidos. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, que una reacción adversa ocurre 1 en 100.000 y el ensayo clínico es de 200 personas, pues realmente la probabilidad de encontrar ese efecto adverso es mínima. Necesitamos hacerle seguimiento a poblaciones grandes para poder obtener ese caso de 1 en 100.000. Por otro lado, los ensayos clínicos son supremamente costosos, o sea, para poder controlar el ambiente y para poder controlar las dosis, la administración, el medicamento, tener el placebo, si es placebo o el control, pues eso implica unos costos muy altos. Y muy importante, los participantes son altamente seleccionados, entonces así el medicamento tenga una indicación clara, por ejemplo, migraña no severa, depresión mayor, enfermedad cardiovascular en estado agudo. Los pacientes que entran a estos ensayos clínicos cumplen ese criterio, pero posiblemente no tienen otras enfermedades, posiblemente no están tomando otros medicamentos, posiblemente no tienen otras complicaciones, y eso hace que, aunque podamos, o sea, la evidencia de ensayos clínicos sea bastante útil, el problema es que no es aplicable a grandes segmentos de la población. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer con los estudios poblacionales? Pues es que por medio de los estudios a nivel observacionales o a nivel de población, lo que podemos es empezar a evaluar un poco la heterogeneidad de la población. Entonces, pensemos un poco, digamos, en los pacientes diabéticos, ¿no es cierto? Dentro de los pacientes diabéticos, no todos los pacientes diabéticos son iguales. Algunos, por ejemplo, tienen enfermedad cardiovascular, otros no lo tienen. Algunos es posible que tengan además enfermedad pulmonar, otros no lo tienen. Algunos generan cambios de hábitos de vida importantes, mientras que otros, por ejemplo, son fumadores empedernidos. Y esa heterogeneidad hace que los efectos de medicamentos varíen de manera muy importante. Entonces, muchas de las preguntas que nosotros hacemos en farmacoepidemiología es, bueno, no es solamente si el medicamento es eficaz, por ejemplo, un hipoglicémico, no es solamente si es eficaz, sino si es eficaz, pero ¿para quién? ¿Es eficaz para aquellos que tienen enfermedad cardiovascular incipiente? ¿Es eficaz para aquellos que, por ejemplo, se fuman 3 paquetes al día? ¿Sí? ¿Es eficaz para mujeres y hombres igual? Por otro lado, como también se mencionó previamente, el uso, y me perdonarán el uso de anglicismos porque hay algunos términos que no conozco muy bien en español, pero el uso off-label o por fuera de la indicación. Muchas gracias. Bueno, es un tema de mucho interés porque a nivel clínico muchas veces los proveedores de salud tienen unas limitadas opciones terapéuticas. Eso es el caso de población pediátrica. Muy pocos fármacos tienen una indicación pediátrica inicial y es por eso que la gran mayoría de fármacos se utilizan off-label en la población pediátrica. Pero eso tiene varios retos. Porque por un lado puede ser que el medicamento funcione muy bien, pero muchas veces la historia del medicamento se genera en la medida que se empieza a utilizar a nivel de la población. Y esto es lo que pasa también, no solamente en población pediátrica, sino en población adulta mayor y en mujeres embarazadas. Y por último, por medio de estos estudios observacionales, nosotros también podemos evaluar cuál es la potencial interacción entre diferentes condiciones clínicas. Por ejemplo, ¿será que los pacientes diabéticos que además tienen EPOC pueden responder de igual manera que aquellos que no lo tienen? Y tenemos ejemplos de medicamentos que están contraindicados en pacientes diabéticos que tienen enfermedad pulmonar.
Y por otro lado, pues esto en últimas nos lleva al concepto de efectividad. Entonces, aunque desde la vigilancia estamos enfocados en el concepto de eficacia, es decir, ¿el medicamento funciona, sí o no? Con la efectividad, la pregunta que estamos respondiendo es, sabemos que el medicamento funciona, pero ¿en quién funciona mejor? ¿O en quién funciona peor? ¿Quién tiene más riesgos? Entonces, es una pregunta un poco más refinada. Bueno, y aquí les doy un ejemplo de tasas de ocurrencia de efectos adversos postvacunación. Y este ejemplo lo traigo básicamente porque si ustedes se dan cuenta de la tasa es supremamente baja. Es de 4 en 100.000, 1 en 100.000 y claramente cuando se hacen los primeros estudios, o sea, cuando se hacen los primeros ensayos con vacunas, es imposible tener una población lo suficientemente grande como para evaluar si esta tasa, y esto es para población pediátrica, si estos eventos se van a observar o no en la población pediátrica o no. Este estudio fue muy interesante porque realmente es una simulación, entonces estos investigadores lo que hicieron fue simular, bueno, si sabemos que estas son las tasas y nosotros creemos que una vacuna puede incrementar la tasa de estos eventos adversos, por ejemplo, de 0.1 a 0.2, ¿cuál sería el tamaño de muestra necesario para el ensayo clínico para tener suficiente poder y poder demostrar que sí existe esta diferencia? Si ustedes se dan cuenta de esta columna, serían ensayos clínicos imposibles de realizar, simplemente por costo. Y bueno, otro por reclutamiento, es imposible reclutar 50.000 personas, difícilmente se reclutan 1.000. Y esto solamente para darles una idea de por qué tenemos tantas limitaciones con los ensayos clínicos. Entonces voy a hablar de un ejemplo, que fue un ejemplo interesante con la rosuvastatina. Como ustedes saben, las estatinas, uno de los efectos adversos que más se ha reportado y que genera mucho interés es el de la rhabdomiolisis, que en realidad es la ruptura del músculo estriado que lleva a liberación de enzimas al torrente sanguíneo, y eso tiene muchas complicaciones porque estas enzimas pueden llevar a falla renal y pueden llevar obviamente a la muerte. Lo que se sabe es que pues, la rhabdomiolisis realmente es un evento muy raro, o sea, de 0.04 a 0.2 por 100, pero el problema es que dentro del grupo de pacientes que tienen rhabdomiolisis, del 3 al 50% van a terminar con falla renal. Entonces, aunque es un evento muy raro, sus complicaciones son muy severas y ocurren en la mayoría de pacientes, donde incluso se estima que la mortalidad pueden ser del 60%. Entonces puede ser que ustedes solamente encuentren 4 pacientes por 1.000, pero de esos 4 pacientes 2 se van a morir. Y es ahí cuando hacemos un poco, y este ejemplo lo traigo porque me parece muy interesante hacer esa transferencia desde solamente la identificación del riesgo a cuál es el impacto en salud pública, ¿no? El problema con las estatinas es que las estatinas son ampliamente utilizadas, entonces puede ser que la rhabdomiolisis sea muy rara, pero hoy en día todo el mundo toma estatinas, es decir, personas de 25 años en adelante, incluso hay unas recomendaciones en población adolescente, sobre todo si tiene una obesidad mórbida, en donde hay recomendación para utilizar estatinas. Entonces, eso quiere decir que tenemos millones de personas usando estatinas, y entonces ya cuando pensamos en millones de personas utilizando estatinas, ya ese 0.04 no es tan chiquito, ya ese 0.04 puede estar representando 40.000, 50.000, 100.000 personas, ¿sí? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con la rosuvastatina? Pues la rosuvastatina fue aprobada en el 2003 como una estatina de alta potencia, y una de los atractivos era que precisamente como era de alta potencia podía ser utilizada en pacientes que tenían elevación del colesterol que no era fácil de manejar. Además, al ser de alta potencia, la frecuencia de su dosis era mejor, entonces pues era mucho más conveniente para los pacientes. Entonces, inicialmente cuando se hicieron los ensayos clínicos, pues no se encontraron casos de rhabdomiolisis, el medicamento fue aprobado y pues se empezó su comercialización. Bueno, me lo voy a saltar porque pues realmente esto lo que muestra es que no existen diferencias entre los grupos que se compararon, que fueron rosuvastatina, pravastatina, atorvastatina y simvastatina. Y lo más interesante de esta diapositiva es que lo que se ve, la línea de abajo que es la rosuvastatina,
lo que demuestra es que es mucho más eficaz que los otros controles, que son la simva y la pravastatina, en cuanto a la disminución del colesterol LDL. Entonces, efectivamente, sirve. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Se empezaron a recibir casos o reportes de casos donde, con casos severos de rabdomiolisis, falla renal y alta mortalidad. Y eso generó una gran preocupación a nivel de salud pública, precisamente porque mucha gente estaba utilizando rosuvastatina. A partir de esto se hizo un estudio, bueno, estos investigadores que fueron McAfee et al. Hicieron un estudio de cohortes utilizando grandes bases de datos, en este caso bases de datos administrativas, donde lograron obtener una población de 11.000 personas expuestas a rosuvastatina y 37.000, aproximadamente 37.000 controles. En este caso los controles estaban expuestos a otras estatinas. Esta diapositiva la traigo a colación, ¿por qué? Porque fíjense que tienen un tamaño de muestra de casi 50.000 personas, y con 50.000 personas encontraron un evento de rabdomiolisis, 2 de miopatía, 2 de disfunción renal, 2 de disfunción hepática. Incluso cuando tenemos estas bases de datos automatizadas que nos permiten acceso a poblaciones muy grandes, la identificación de casos pues es muy pequeña. Sin embargo, a partir de esta identificación de casos, lo que se vio es que la tasa de rabdomiolisis sí podía ser un poco más alta en aquellos pacientes que estaban con rosuvastatina, pero lo más importante es que este estudio permitió comprobar que las complicaciones se presentaron en pacientes de 60 años o más. Es decir, que la población de riesgo eran los pacientes adultos mayores, ¿sí? Este es un ejemplo muy interesante de farmacoepidemiología, porque si lo vemos desde la perspectiva de la farmacovigilancia, pues el riesgo estaba ahí y el riesgo siempre se ha sabido, que es la rabdomiolisis, pero solamente cuando se hizo el estudio poblacional fue que se entendió que posiblemente la indicación de la rosuvastatina no era para adultos mayores, mucho menos si tenían complicaciones cardiovasculares o complicaciones renales. Bueno, entonces… Para terminar, con lo que quiero concluir es que cuando nosotros pensamos en farmacoepidemiología tenemos que pensar cuál es el valor que nosotros le podemos dar a los estudios observacionales. Sé que muchas veces los retos es, bueno, ¿dónde voy a conseguir la población? Yo solamente tengo acceso a población hospitalaria, solamente tengo acceso a la población de una región, solamente tengo acceso a ciertas bases de datos, no estoy segura de cuáles son la calidad de las bases de datos. Sin embargo, hay aproximaciones metodológicas que nos pueden permitir usar esos datos. Entonces, creo que el primer ejercicio es entender, bueno, si nosotros queremos empezar a hacer esta evaluación de los efectos a nivel poblacional, ¿a qué tenemos acceso? Y lo segundo es evaluar, bueno, cuál es la calidad de esos recursos a los que tengo acceso y cuáles pueden ser las metodologías más apropiadas para entonces poder empezar a tener una mejor evaluación de qué es lo que está pasando en esta fase de posmercadeo. Quisiera dejar la presentación ahí, con mucho gusto pues durante el receso, si alguien tiene preguntas o si tiene algún comentario, pues estoy disponible y pues ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable. Bueno, entonces, doctor, ahora tenemos, perdón. Bueno, listo, gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctora Camelo. Entonces, ahorita vamos a continuar con la determinación en la prescripción y usos de medicamentos no POS con indicación no aprobada en los servicios pediátricos dentro de una IPS de cuarto nivel de complejidad a cargo del doctor Óscar Armando Córdoba Mata, que nos acompaña de la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Córdoba es un químico farmacéutico de la Universidad Nacional con profundización en el área hospitalaria, especialista en gerencia hospitalaria y magíster en administración en salud de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene experiencia como jefe del servicio farmacéutico de la Fundación Cardioinfantil, es docente de la cátedra Gestión de Medicamentos y Tecnovigilancia del módulo de responsabilidad y vigilancia de la IPS en la especialización de Derecho Médico de la Universidad Javeriana y actualmente es consultor asesor en el área de medicamentos dentro de un comité científico para la aprobación de medicamentos no POS para pacientes ambulatorios y hospitalizados.
es asesor en el Comité de Farmacovigilancia de Compensar EPS. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a INVIMA por la invitación. Realmente lo que voy a hacer es presentarles un trabajo que tuve la oportunidad de hacer con la tesis de maestría en la Javeriana. Realmente mi representación por la Javeriana es básicamente por eso. Idealmente también soy cómplice de la futura carrera de farmacia que espero que salga el otro año en la Javeriana. Para arrancar, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿ustedes en sus instituciones conocen qué tan frecuente es el uso de medicamentos off-label en sus pacientes? Y digamos que esa fue la pregunta de investigación que arrancó o con la nos basamos para hacer ese estudio como tal. Lo que hicimos fue intentar determinar la prescripción de uso de medicamentos no post-off-label en una población pediátrica y en este caso usamos la población pediátrica de la Fundación Cardioinfantil. En ese caso revisamos todo el 2015 para llegar a esto. Básicamente para hablar de off-label, y realmente las ponencias pasadas afortunadamente todos le han tocado el tema, simplemente estos son 3 definiciones que se encuentran, una de bibliografía como tal, la otra de NHS y la otra de EMA, pero simplemente para hacerlo resumido, es el uso de medicamentos en situaciones diferentes a las que han sido aprobadas por el ente regulador. Sin embargo, esto va un poquito más allá de la indicación, porque las definiciones como tal hablan también de grupos de edad diferentes, vía diferente, cuando se utiliza a pesar de que hay una contraindicación específica para el producto como tal. Entonces, esto es lo que pasa a nivel mundial, eso se revisó en el proceso de revisión bibliográfico anterior y encontramos, por ejemplo, que en Australia realmente el uso como tal no está prohibido, pero la condición es que exista una evidencia adecuada, entonces hay una ventana que se puede manejar. Health Canada sí es mucho más estricta, reconoce que hay un problema como tal y no autoriza y condena realmente el uso de medicamentos off-label. En Estados Unidos ya se profundiza la responsabilidad médica en el momento de realizar la prescripción, le dice, ojo, usted médico tiene que estar informado, tiene que ser un uso racional con una evidencia científica que lo avale y bajo esas condiciones podría usted hacer uso off-label como tal. En Inglaterra como tal se prescribe la indicación, pero hay unas matrices de riesgos dependiendo del tipo de medicamento y el tipo de patología. Habla nuevamente de la responsabilidad individual del médico en el momento de que quiera hacer ese tipo de prescripción y habla ya de códigos de ética de cuerpos estatutarios como las agremiaciones de las especialidades médicas que tienen que hacer ese tipo de aval y únicamente evidentemente autoriza el uso off-label si en el mercado no hay un producto como tal que sea capaz de suplir ese medicamento en esa indicación, esa patología del paciente. Digamos que ese es el contexto global como tal que encontramos a nivel mundial. Hicimos una revisión, o se hizo una revisión bibliográfica en su momento, estos son 2 metaanálisis específicos, pero la información que hay en la literatura sobre off-label es bastante grande. Encontramos uso off-label en población adulta y población pediátrica y se empezó a tamizar y encontramos evidentemente que hay poblaciones vulnerables, ya lo dijimos, lo dijeron en la ponencia pasada, pediatría es una población especialmente vulnerable, adultos mayores, oncología también es una población, pacientes oncológicos son poblaciones vulnerables, pero en pediatría el tema es especialmente complicado y ustedes saben las restricciones que hay en los estudios clínicos para población pediátrica y evidentemente la población pediátrica no se puede categorizar como adultos chiquitos, entonces eso genera diferenciaciones importantes. Y, por ejemplo, estos son los resultados de 2 metaanálisis, uno que está dividido de acuerdo a país y otro que está de acuerdo al metaanálisis como tal, y se encuentran temas importantes en cuanto a los resultados. Por ejemplo, para este metaanálisis inicial, la diferencia entre la prevalencia de uso de off-label en pediatría está del 60% al 17.6 comparando Italia y Alemania, entonces ya hay diferencias grandísimas y en esto otro también encontramos diferencias del 12.6 hasta el 66%, entonces la variabilidad por país es bastante grande y realmente nos causó curiosidad y dijimos, bueno, ok, en Colombia ¿qué puede estar pasando? Y realmente no encontramos muchos estudios como tal, hay algunos póster que se encontraron, aquí el profesor Julián hizo un estudio también importante de medicamentos off-label. Solamente voy a resaltar 2 estudios que encontramos, este es de Saavedra del 2015, que se focalizó también en una población de riesgo, en este caso es población oncológica, y se revisaron 167 historias clínicas en las cuales se encontró
una prevalencia del 14%. En este caso estaba focalizado en población oncológica que utilizara anticuerpos monoclonales. Y esta es otra bastante grande, pero esta se hizo a nivel de asegurador, esta es del 2012, se hizo en una importante EPS de este país, en la cual se revisaron 420 historias de pacientes con trastornos psiquiátricos, focalizando la investigación en psicofármacos, y la prevalencia fue del 58.6%. Lo mismo que encontramos en las revisiones internacionales, las encontramos en Colombia. Hay una gama grandísima de resultados en cuanto a ese tipo de prevalencia. Por lo tanto dijimos, ok, el tema es importante. En la Fundación Cardioinfantil, ¿cómo puede estar pasando y qué nos puede estar sucediendo al interior de la institución? Esto es importante colocarnos en contexto. Esto es un estudio del 2015, por lo tanto, al final vamos a hablar un poquito de la evolución de la normatividad actualmente, pero en ese momento teníamos un Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, donde ya era específica la información en el que, evidentemente, los dineros públicos no deberían ser utilizados para utilizar medicamentos por fuera de indicación INVIMA aprobada, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Tenemos en esa época la resolución 5521, que fue la actualización del POS en ese momento, y el resultado fue exactamente el mismo. Ojo que para las indicaciones autorizadas por INVIMA solamente están con la posibilidad de estar cubiertas por los dineros públicos. Y para rematar, evidentemente alineado con esto, sale la 5395, que es en la cual para los comités técnicos científicos de la época les da todas las armas en el momento de decirles, ojo, que para poder aprobar un medicamento no POS debe estar autorizado por el INVIMA como tal. ¿Qué implicaciones tuvo esto? Implicaciones económicas grandísimas, porque esto le dio todos los dientes necesarios a las EPS para generar las glosas respectivas cuando se presentaba este tipo de uso. Y la ley estatutaria, naturalmente, alineado con todo lo que les acabo de decir, vuelve a ratificarnos lo mismo. Es necesario que el uso haya sido autorizado por la autoridad competente. Entonces, más las sentencias de la Corte Constitucional, que no las coloqué aquí. Entonces, el ambiente era clarísimo en cuanto a una reglamentación puntual, clara y específica para el país. Hay un interés económico, evidentemente, que nos motivó a hacer esto, y pues son 120 millones de pesos para la Fundación Cardioinfantil, que representaron las glosas que tuvimos durante el año 2015 por formulación de medicamentos off-label. Hicimos este análisis de causas y consecuencias en su momento y encontramos realmente que la situación es multicausal. Por ejemplo, entre las causas hay un tema importante y es la adherencia a las guías de práctica clínica, que normalmente no son tan buenas. ¿Cuántas guías de práctica clínica en las instituciones no se convierten más que en letra muerta o simplemente en información que nadie es capaz de cumplir o que nadie es capaz de verificar? Evidentemente hay una presión importante de la industria farmacéutica hacia la formulación off-label, y eso lo hemos encontrado. Y es curioso porque lamentablemente para los registros sanitarios estamos condicionados a que el titular de registro como tal presente ante el INVIMA la ampliación de la indicación de acuerdo a estudios clínicos. Muchos de ellos no lo hacen, sin embargo, por debajo de cuerda hacen toda la presión al médico para lograr ese tipo de formulación. Otro tema que encontramos importante es que los médicos desconocían totalmente la reglamentación como tal. De hecho, desconocían el riesgo legal que pueden llegar a tener en el momento de hacer una prescripción off-label, y eso también es un tema que encontramos entre las consecuencias. Al igual que esto, el flujo de caja en la institución, 120 millones de pesos, es un golpe a la caja de cualquier institución como tal. Los pacientes también tienen consecuencias, pueden ser positivas o negativas. Recordemos el uso off-label, en muchas situaciones tiene estudios como tal que lo pueden usar y pueden ser positivas, pero pueden ser negativas como tal, y allí el tema de farmacovigilancia es importante, y también en la primera ponencia se habló. Nosotros tenemos como farmacéutico la responsabilidad de un monitoreo también del uso off-label de los medicamentos, que en últimas puede ser un potencial riesgo para los pacientes en general. Evidentemente, el relacionamiento entre IPS y EPS, cuando el tema hay glosas, genera fracturas administrativas y de credibilidad desde la EPS hacia la IPS en cuanto al uso de medicamentos. Ya teniendo todo esto, en general encontramos que hay dos situaciones importantes. Hay una justificación económica para hacer este estudio y para evaluarlo, y una justificación clínica. Hay un balance entre esas dos situaciones para poder llegar a un resultado al final. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio? El gran objetivo como tal, queríamos caracterizar
cuál era el consumo de este tipo de medicamentos. Lo restringimos a pediatría y a medicamentos no post porque teníamos un inicio de inquietud económica hacia la fundación. Un específico era establecer esa proporción de prescripciones y realmente mirar cómo estábamos con respecto al análisis de la literatura que encontramos. Nos pareció importante revisar cuál era la especialidad médica que más tendía a formular, porque es que un estudio que no genere después un resultado final, entonces queríamos saber quiénes eran para ver qué intervención podíamos hacer al interior de la fundación. Las categorías farmacológicas, cuáles son las que predominaban en cuanto a este tipo de formulación y además qué costo podía ser, porque teníamos 120 millones de pesos en glosa, que son de lo que la EPS como tal es capaz de detectar, pero realmente la EPS en algunos casos hace solamente selectivo sobre facturas y el problema podía ser mucho mayor. El estudio fue un observacional descriptivo, retrospectivo, donde revisamos las historias clínicas durante el año 2015 de pediatría de un total de 100.329 niños que ingresaron. En este caso no tuvimos en cuenta urgencias, pero sí hospitalización y las UCIs pediátricas de la fundación. Tras el análisis estadístico decidimos revisar 299 historias clínicas como tal. ¿Cuáles fueron los resultados? Nuestro número mágico en la fundación fue el 20.9%. Realmente es un número frío porque en Colombia no tenemos mucho contra qué compararnos. Entonces, hacia afuera puede ser frío, pero hacia el interior de la fundación es importante. Que 20 de cada 100 niños tengan una prescripción off-label es un tema que debe generar una reflexión al interior de una IPS por todas las situaciones que ya les contamos. Fuimos, al revisarlo por género como tal, encontramos 24% fue para niñas, 18% para niños. En la revisión realmente no encontramos alguna razón específica, fue más un tema de hallazgo dentro del estudio como tal. Pero también pudimos mirarlo por grupo etario y encontramos que entre 0 a 5 años y el 5 a 11 realmente estuvimos bastante dentro del promedio de la tasa global. Ya los niños de 12 a 17 años estuvo un poco menor y eso tiene toda la lógica del mundo. Los estudios o el uso ya para niños que rondan los 17 años, ahí sí casi que se pueden comportar como un adulto chiquito, pero lo que son las UCIs neonatales, el tema era bastante importante. Si lo revisamos por grupo etario, encontramos un total de 125 prescripciones off-label de la muestra que tomamos. Y en ese caso la prevalencia importante está en el grupo de 0 a 5 años, básicamente UCIs neonatales, y ya van a revisar cuál fue la razón por la cual todo se nos movió hacia este grupo de edades. Los especialidades médicas encontramos intensivistas pediátricos y pediatría. Realmente pues no parece nada descabellado si estamos mirando pediatría, pero ante un tratamiento multidisciplinar que tenemos en la fundación sí era importante encontrar si podía haber alguna otra especialidad importante. Y por ejemplo el tema de trasplante hepático fue algo que nos causó curiosidad, ya les voy a contar por qué en cuanto al medicamento que se estaba utilizando y que es un medicamento de alto costo. Sin embargo, el 74% de las patologías en las cuales se utilizaron esos medicamentos off-label eran patologías cardiovasculares. Patología cardiovascular, niños de 0 a 5 años, alto riesgo. Esto es un tema que tiene que alertar necesariamente a las actividades que tienen que hacer posteriormente. Medicamentos, estos fueron los medicamentos que encontramos, ahí los pueden revisar. Voy a descartar cefuroxima y les voy a contar por qué cefuroxima, dexmedetomidina fue un tema importantísimo y el basiliximab. Cefuroxima, lo que encontramos es que dentro de las guías de práctica clínica de la fundación se utiliza cefuroxima como profilaxis en cirugías cardiovasculares. Idealmente está aprobado por las guías y se conoce a nivel internacional. Pero cuando encontramos la glosa nos cruzó perfectamente y lamentablemente si uno revisa la indicación INVIMA de cefuroxima está aprobada para tratamiento y no para profilaxis. Y por ese pequeño detalle absurdo podría llegarse a decir, pues tenemos una cantidad de glosa inmensa de cefuroxima, 92 casos en total de los 125 tratamientos que encontramos. Y el siguiente fue dexmedetomidina, que ya vamos a ver cuál es el problema con este.
ya encontramos 80% de los casos de furoxima en niños de 0 a 5 años. Esto al interior de la fundación generó un análisis en el cual en este momento cambiamos la profilaxis antibiótica después del resultado de este estudio hacia otra posibilidad que tuviera indicación y que estuviera aprobado entre las guías internacionales. El 100% de los casos de dexmedetomidina se usó en niños. ¿Y cuál es el tema de la dexmedeto? Si ustedes miran el registro sanitario, está contraindicada en niños y estamos dotándola al 100% en la fundación. De este tema también salimos con unas conclusiones que al final les voy a contar. 92.8% de los casos de uso off-label fue por viendo venosa. Viendo venosa necesariamente vamos con mayor riesgo, entonces es un tema que tiene que ser alertante también al interior de la institución. Y el valor de los medicamentos. Encontramos que esa serie de medicamentos que ustedes mostré anteriormente, la glosa potencial, porque no podemos decir si realmente fue, y eso digamos fue una debilidad del estudio, porque como ustedes saben, las glosas de medicamentos a veces llegan 6, un año, año y medio después, entonces el cruce no pudo ser inmediato, por algunos casos sí, pero nos sumó 74 millones de pesos. Entonces, 74 millones de pesos para pediatría, los 120 millones de pesos que nos glosaron realmente estaban bastante coherentes con lo que realmente nos estaba pasando. En valor, si bien cefuroxima fue el medicamento como tal más usado con uso off-label, dexmedeto por costo se llevó la mayoría de los costos con 31 millones de pesos. Es un medicamento mucho más costoso que cefuroxima y nos pesa de manera importante en lo que es la glosa. Y si uno cruzaba la glosa de los 120, dexmedeto la volvía a encontrar como estando en el top de posibles productos glosados como tal. 82% de los pediatras e intensivistas generaron las prescripciones. Cuando ellos vieron esta cifra y tuvimos la posibilidad de presentárselas, entraron en pánico y realmente no lo podían creer. Y es nuevamente qué impacto tiene la información como tal hacia el médico prescriptor. Ellos cuando no se enteran de las cosas y como les decía en el tema de la legislación, pocas veces sabían que a nivel país eso funcionaba así, eso genera un sentimiento al interior del médico como tal, uno a veces piensa que no, pero realmente cuando uno le muestra con hechos y datos puede llegar a generar cambios en temas de prescripción, en temas de manejo clínico, en temas de situaciones que pueden ser importantes. ¿Qué concluimos en el estudio? Pues evidentemente tenemos una limitante y cuando nos queríamos comparar con los reportes del resto del mundo, pues el sistema de salud nuestro con el tema del POS, el no POS, pues hace que el tema sea complicado y la posibilidad de hacerlo hacia toda la institución fue una decisión como tal de la investigación de no hacerlo, por lo tanto pues no pudimos hacer una comparación directa versus lo que está a nivel internacional, ni como les decía a nivel nacional tampoco había mucha información, pero por lo menos al interior de la fundación ya teníamos una cifra con que trabajar. ¿Qué esperamos? Que es posible que ahorita se hagan nuevos estudios y con la nueva reglamentación podamos mirar qué tanto impacto, qué tanto las intervenciones que hicimos se han podido llegar a mejorar. Encontramos que la prevalencia es alta, pero no podíamos compararlos como tal. Evidentemente las patologías cardiovasculares eran las que esperábamos encontrar y las especialidades como tal, pero esto no implicaba que otra serie de patologías como tal, perdón, otra serie de especialidades como tal y el uso en adultos puede ser importante. De hecho, quedó planteado extender el estudio hacia población adulta. Todavía no lo hemos iniciado, pero a nivel de universidad también quedó listo para alguien que lo tuviera tomar en la fundación o en otra institución. El tema económico es clarísimo y digamos que no se puede ser el único motivante para hacer este tipo de análisis, como les decía al principio, esto es un balance entre beneficio como tal del paciente y tema económico en la institución, pero en un sistema de salud como el que tenemos, en el cual el flujo de caja es importante para que las instituciones y las IPS subsistamos, pues hay que tener en cuenta las dos cosas, pero nunca olvidar el paciente que en últimas es que puede ser beneficiado o afectado con este tipo de decisiones. Y este es un tema importante y como les decía hay que tenernos en contexto del 2015 en cómo estábamos y uno de los análisis que hacemos es que lo que veíamos era que la política pública iba hacia mejorar ese tipo de situaciones y si uno se para hoy en el 2018 pues encuentra ya
que Ministerio como tal en INVIMA pareciera que escucharon el clamor y una necesidad como tal de las IPS y de los médicos y de los pacientes. Ya tenemos una lista SUNIRS en las cuales hemos ampliado la posibilidad de utilizar medicamentos con este tipo de indicaciones. En el 2015 pues eso simplemente no existía. Todavía tenemos la limitación de que estamos dependientes de las que las asociaciones médicas hagan esa solicitud como tal para poder hacer la inclusión. Seguimos con la limitante de que los laboratorios dejen de comercializar productos o simplemente no hagan las respectivas solicitudes de ampliación de los registros sanitarios por temas meramente comerciales, por temas económicos, por lo que sea. La situación cada vez es más complicada. Si uno se pone a revisar el tema de desabastecimiento que tenemos que vivir ahorita sin norepinefrina, hace unos meses sin atropina, sin nitroglicerina, pues es un tema que puede llamarse perverso de la industria, que a veces no ayudan bastante, y el tema de indicaciones off-label también puede ser ese tema. Esa situación pues no debe ser lo más importante. Pero como les decía, un estudio que quede solamente así planteado pues no tiene sentido. ¿Qué hicimos en la fundación? Hicimos grupos focales en los cuales mostramos el estudio y generamos esa conciencia al interior como tal, y a nivel de servicio farmacéutico ese es un tema bastante importante y lo hablaron en las primeras ponencias. Ese paso de esa farmacovigilancia pasiva, simplemente recibir a que nos reporten como tal, a pasar a la farmacovigilancia activa es importante. ¿Qué implicó? Los farmacéuticos clínicos de la fundación en este momento y desde esa época hemos asumido responsabilidades en cuanto a la vigilancia y el uso off-label. Ya teníamos tamizados cuáles son los medicamentos de acuerdo a este listado que sacó en este estudio, pero también los teníamos tamizados de acuerdo a la glosa. Seleccionamos una serie de 10 productos de alto impacto económico para la fundación, pero también para el paciente, y eso implica que de ahí en adelante cualquier proceso de dispensación dentro del servicio farmacéutico requería la validación de un farmacéutico de turno, en el cual sin esa validación no podía ser entregado. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Una mejora en la disminución de la posible glosa, y además la revisión clínica del paciente versus el uso del medicamento generaba esa comunicación farmacéutico-médico. En muchos de los casos logramos cambiar la formulación cuando era necesario. Sin embargo, hay veces en que no se puede, y algo que no se estaba haciendo en la fundación y que de hecho ahorita es una de las reglamentaciones para uso off-label, era el uso de consentimientos informados, porque el paciente al cual están administrando medicamento con una aprobación no indicada tiene el derecho de saber que lo están haciendo. Por lo tanto, el uso de un consentimiento informado debe ser parte de la práctica clínica habitual en este tipo de situaciones. Y para estos casos, igual, esos consentimientos informados debían ser revisados por el farmacéutico, y son revisados por el farmacéutico para asegurar que esté bien hecho, que estamos protegiendo como tal al paciente, y además estamos protegiendo los recursos públicos, porque eso también es un tema económico. En este momento hemos mejorado la situación, la glosa en el tema de uso off-label ha disminuido, y además por lo tanto el uso como tal. Por lo tanto, creo que algo importante es que el estudio como tal no quedó simplemente en letra muerta, sino generó impactos. La invitación es que revisen en sus instituciones tanto como prestadores como aseguradores, porque podemos tener esa situación de manera importante. Y recordamos que el tema no solamente es el tema de medicamentos no POS o no PBS como ahorita. Para los medicamentos POS como tal, que a veces pasan desapercibidos, también es común el uso off-label, y también debemos hacer exactamente la misma vigilancia en pro del paciente, en pro de la seguridad y como nuestra responsabilidad propia dentro del proceso de farmacovigilancia. Muchas gracias. Cumplí. Excelente. Muchas gracias, doctor Córdoba. Bueno, en aras del tiempo, le pedimos al doctor Urrego, quien es quien continuaba con la presentación, que si podía colaborarnos y realizarla después del refrigerio. El doctor muy amablemente accedió. Entonces, ahora los invitamos a todos los que están aquí presentes, a todos, a que nos acompañen a tomar un refrigerio. Tiene que ser muy rápido en aras del tiempo, discúlpenos, lo vamos a tomar saliendo a mano izquierda en la zona de las sombrillitas, por favor. Los esperamos aquí en 15 minutos. Muchas gracias a todos por su atención.